Buenas, ¿qué pensaríais si os dijera que la verdad no existe, la verdad no es real? La verdad es una imaginación de cada uno y que existan tantas verdades como personas en el mundo. Es una forma de entender la verdad y de entender los hechos y de entender la información. Y os lo digo como periodista profesional en que ha estudiado periodismo y ha trabajado en medios de comunicación. Esto como introducción me sirve para hablaros de la peli de hoy, que es True Story, o traducida al español, Una historia real. Es una peli muy buena, muy curiosa, que os la recomiendo mogollón, protagonizada por James Franco y Jonah Hill. La historia va sobre un preso que se hace pasar por un periodista muy famoso de la prensa. Es una historia real, basada en hechos reales que han ocurrido y los personajes existen de verdad y siguen todavía vivos. Entonces, el preso, que admira tanto al periodista, en el momento de su captura, la policía lo captura porque presuntamente ha matado a toda su familia, a su mujer y a sus hijas. Entonces, una vez está en la cárcel, el periodista se entera de que este tío, que se llama Chris, el preso, se ha hecho pasar por él y va a conocerle y mantienen un diálogo, una conversación o una continua entrevista. El periodista quiere escribir su versión de los hechos, la historia, y conocer su versión de toda la historia, pero más todavía porque, claro, se ha hecho pasar por él. Entonces, la peli, a grandes rasgos, es interesante porque te muestra algunos detalles del trabajo periodístico y de la investigación. Pero por otro lado, es muy interesante porque aquí se pueden ver los mecanismos de una conversación, de una entrevista y casi de un interrogatorio. Porque lo más curioso, al menos lo que me ha resultado a mí de esta peli, y es algo que siempre he creído, que es en el poder de la conversación. Una conversación es como, yo siempre lo veo como un duelo o un partido de tenis. Son dos los participantes que se van pasando continuamente la pelota y hay veces que uno puede tener más control que otro y hay alguien que puede conducir la conversación hacia algún lado o manipular a la otra persona para llevarla a donde él quiera. Y es que de esto precisamente va esta peli, de quién maneja a quién en esta conversación, esa continua conversación que mantienen Chris, el preso, y Mike, que es el periodista. Y sobre todo lo que se ataca en esta peli es el concepto de verdad. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? ¿Y dónde está la línea entre la verdad y la mentira? ¿Qué es mentira de lo que le cuenta el preso o no al Mike? ¿Y cómo él está manipulando? Porque al final todo es un juego de manipulación. Y lo bueno de ese juego de manipulación es que al espectador también se le manipula. ¿Cómo? Vale, pues esto es una estrategia que utiliza la peli muy buena y es que Chris, el preso, o James Franco, le dice a Mike que le va a dar la historia verdadera en exclusiva. Entonces tú ves ahí sentado la peli y claro, conscientemente entiendes que Mike tiene la exclusividad de la historia y solo la conoce él y nadie más. Eso no es del todo cierto porque también el único que conoce los hechos exclusivos de esa historia eres tú, el espectador. Tú estás siendo testigo de ese momento íntimo que mantienen ellos dos, que en principio solo están ellos dos y se supone que nadie más conoce esos hechos tan secretos que le cuenta Chris. Un truco muy clásico y que es muy efectivo para ganarte la confianza de las personas es hacerles creer que solamente compartes algo con ellos y con nadie más. Y es lo que hace Chris, le dice a Mike que solo le va a ofrecer esa historia a él, a nadie más, y por lo tanto también consecuentemente a ti como espectador. Pero a medida que avanza la peli te vas dando cuenta de que todo es una mentira y de que te está engañando él, a ti como espectador y también al prota, a Mike, y que te estás tragando sus mentiras con patatas. Entonces ya solamente desde ese punto de vista de cómo funciona una conversación y cómo se puede manipular en una conversación y cómo se controla en una conversación o incluso en un interrogatorio, esta peli ya solamente por lo que te enseña ahí merece la pena verla. Porque no nos olvidemos que un interrogatorio no deja de ser también una conversación, lo que pasa que es simplemente un poco bastante más agresiva. Otro aspecto interesante de la peli en cuanto al trabajo periodístico de la investigación que me ha gustado mucho es el cómo la investigación de Mike al hablar con Chris, con el preso, se ve comprometida en algunos momentos y él mismo se ve comprometido en la situación de tener que elegir una u otra cosa. Y es que lo que le pasa a Mike es que pierde él como profesional lo único que le caracteriza como profesional de la información, que es su credibilidad. Un periodista sin credibilidad no es nadie. Una vez te ponen el sello o la marca mala de que careces de credibilidad y todo lo que cuentas es mentira, te condena para el resto de tu vida profesional. Es un pozo del que no vas a salir y es lo que le pasa a Mike, es un pozo del que nunca sale. Entonces ve en esta historia con Chris una forma de redimirse y una segunda oportunidad de escribir un buen relato en el que él mismo está envuelto y poder salir de ese pantano, en definitiva. Entonces él tiene mucho que ganar en esta historia y que básicamente es recuperarse a sí mismo como persona. Y lo que hace es que ve que la historia le da para tanto como para incluso escribir un libro y no solamente unos artículos para el New York Times, que es donde trabajaba antes, sino que ya ve esto como un proyecto mucho más grande. Pero llega un momento en el que
las cosas empiezan a contradecirse. Lo que le cuenta Chris no encaja con lo que él después cuenta en el juicio, que es realmente lo que vale. Y el propio relato se le empieza a desmoronar en algunos momentos. Y aquí es donde entra la típica frase periodística que se ha dicho tanto, que es: no dejes que la realidad, o en este caso la verdad, te joda un buen titular, o en este caso una historia. Es decir, a veces los hechos nos defraudan y pensamos que tenemos entre manos una historia tan buena y con tanto gancho y con tanto agarre y tan interesante, que incluso a veces la exageramos un pelín, o lo que dicen los periodistas, nos damos licencias narrativas para hacer el relato más interesante. Pero a veces ocurre que llegas a un punto de ese relato que realmente no es tan interesante y no es para nada la historia que quieres contar, y la realidad te golpea con algo mucho más banal, llano y vacío. O que simplemente no hay historia, pero tú ya has construido el relato y se te desmorona entero. Y es un poco lo que le pasa a Mike en este caso. Y también otra cosa que le ocurre es que de su investigación con Chris, a partir de los encuentros que mantiene con él y las conversaciones y las entrevistas, la policía y los inspectores se enteran de esto y, claro, el trabajo que hace Mike tiene valor para la investigación criminal. Entonces la policía se pone en contacto con él y le dice: quizás tu información nos sirva para descubrir dónde miente este tío y dónde no, y puedas ayudarnos con tu información a esclarecer los hechos y ayudar en el juicio. Entonces Mike se ve en un aprieto porque, por un lado, está su buena praxis como periodista. Todo periodista debe, en principio, puede no hacerlo, pero éticamente debe proteger a sus fuentes, y más si esas fuentes se lo piden. Es decir, cuando una fuente o cuando alguien te está contando algo, pero te dicen esto no puede salir público o a la luz, tú como periodista lo tienes que respetar. En principio lo tienes que hacer. No va a haber ninguna ley que te condene por ello, según qué tipo de información sea, ojo, cuidado, pero a lo que te expones es a perder la confianza de esa fuente y que no te siga contando más, simplemente. Entonces se te rompe tu relato o la historia que querías contar. Entonces, por un lado, Mike no se puede comprometer con la policía porque está en sus manos la historia en la que trabaja y también su futuro profesional, porque con esa historia se quiere redimir, pero por otro lado le empieza a carcomer un poquito la moral porque se da cuenta con cada conversación que mantiene con Chris de que es un mentiroso y de que realmente puede ayudar a condenar a ese tío que al final se da cuenta de que es un cabronazo. Y lo que hace Mike, bueno, es un poco predecible y también curioso porque va de un lado a otro y no se acaba decidiendo del todo qué es lo que quiere hacer, porque en un primer momento elige seguir adelante con la historia, pero después se arrepiente, pero para cuando se arrepiente el poli ya le dice: no, ya no queremos nada de ti, tu tren ya se fue, tu oportunidad se ha ido. En general es una peli triste, es profunda y no es para nada una comedia, porque el tándem de Jonah Hill con James Franco, pues lo más común es les solemos ver no en películas de tan calado y que te dejen tanto pozo. Y que además la peli es del año 2015, o sea que ya tiene años, y más recientemente yo me he acostumbrado a ver a Jonah Hill en pelis un poco más cómicas, pero quizás las pelis no tengan que ser necesariamente cómicas, pero sus personajes siempre han tenido un tono cómico. Pero esta peli es un buen ejemplo de que Jonah Hill puede hacer un papel perfectamente serio y lo puede hacer muy bien. Es una peli de 2 horas, pero que te engancha, está muy bien. No notas que el tiempo pase lento como me ha pasado con anteriores películas que he visto recientemente. Esta peli te engancha, es muy interesante, tiene un muy buen ritmo. De guión es bastante sólida, o sea, empieza y acaba coherentemente, todo tiene un principio, un final, aunque el final es un tanto abierto, pero está muy bien logrado porque lo que queda abierto para el final es una cuestión que no se contesta, pero se expresa literalmente en la película, y es en la escena final cuando Mike está presentando el libro que escribió sobre la historia que ha vivido con Chris, porque al final está claro que quiere sacarle rendimiento económico a la historia, y cuando está en un Q&A, es decir, questions and answers, está en la presentación del libro y el público le empieza a hacer preguntas sobre el libro, en un momento dado a Mike se le va un poco la olla y uno de los asistentes le hace una pregunta, pero Mike no ve a la persona que está delante de él, sino que se imagina que es Chris, el preso. Y entonces es como que si Chris le hiciese la pregunta de: yo he perdido mi libertad, pero ¿qué has perdido tú? Y la pregunta no se contesta, no hay respuesta, hay un silencio y la película acaba, roll, créditos finales. Pero está claro que la respuesta a la pregunta, o en principio yo es como me la he imaginado, y es que Mike se pierde a sí mismo en esta historia y se pierde como persona porque Chris se ha adueñado completamente de él, de su vida y de su destino. ¿Y por qué es esto? No es solamente porque haya adquirido su identidad, sino que porque en el transcurso de la conversación y de los encuentros y las entrevistas que mantienen, Chris mantiene todo el rato el control sobre Mike. ¿Y cómo lo hace? Esto se puede notar desde el primer momento, desde el primer encuentro que mantienen, y es que nada más sentarse
en la mesa, quien empieza haciendo las preguntas curiosamente es Chris, el preso. Y esto es una técnica básica que hay que entender de cualquier conversación, incluso en la más mundana, en nuestro día a día, y es que quien hace las preguntas en una conversación, en principio, aparentemente, es quien tiene el control de la conversación. Hay técnicas más sutiles de hacer pensar a tu interlocutor de que él o ella tiene el control y tú solamente contestar, pero tú también puedes con tus respuestas guiar sus preguntas, es un poco más difícil, pero a priori, quien hace las preguntas en una conversación es quien tiene el control de la conversación, porque puede conducir al interlocutor a donde quiera, al terreno que quiera con sus preguntas. Y también, según cómo se plantee una pregunta, la respuesta va a estar condicionada. Por eso hay preguntas que son tan distintas en las que solo cabe la respuesta sí o no, o una respuesta súper concreta y porque la pregunta está completamente based. Pero bueno, sea como sea, eso es un aspecto. Y el otro, por cómo tiene agarrado por los mismísimos Chris a Mike, es que, y esto sale casi al final de la película, en el último encuentro que mantienen Mike y Chris le dice a Mike: ¿cómo van las ventas de los libros? ¿Van bien? Porque Mike depende totalmente de Chris, porque es él quien le ha dado la historia. Y Chris, el preso, lo sabe perfectamente y le dice: yo puedo en cualquier momento negar todo lo que tú has contado y decir que la historia fue otra, puesto que yo soy encima la fuente principal, y decir que todo lo que has contado es mentira y se acabaron las ventas de tus libros, se acabó el dinero y vuelves a perder tu credibilidad, porque tú dependes totalmente de mi historia y de lo que te cuente yo. Porque Mike, ante todo, aunque cuente la historia, él no es el dueño de la historia, él simplemente, como todo periodista, es un canal para la historia, simplemente la lleva del punto A al punto B, que en este caso el punto A sería Chris, él coge su historia y la lleva al gran público. Entonces, por eso tienes que ser muy cuidadoso a la hora de transportar esa información al gran público, de que sea lo más fidedigna y fiel posible y de que se ciña a la verdad. Pero para que eso sea así, dependes de la fuente. Y si la fuente coge y te dice: no, todo lo que ha contado esta persona es mentira, puesto que encima Mike en su historial tenía ya cagadas periodísticas de manipular historias, pues esto sería para él otra sentencia. Entonces, Chris, por un lado, pierde su libertad por el crimen que comete, pero Mike se pierde a sí mismo como individuo. Y de hecho, en los créditos finales hay unos fotogramas finales típicos de estos que te concluyen la peli y te muestran las fotos de los personajes reales y te ponen un par de líneas debajo de qué fue de ellos. Y en el caso de Mike, dice que Mike nunca jamás volvió a escribir para ninguna publicación, ni para el New York Times ni nada. Mientras que, curiosamente, Chris, el preso, mientras esperaba su sentencia de muerte, porque lo condenaron a muerte por el crimen que cometió, él desde la cárcel sí que colaboró y participó en muchas de las publicaciones, incluido el New York Times, que es de donde echaron a Mike. Entonces Chris literalmente se adueña de la vida de Mike. Ya os digo, es una historia triste, pero muy profunda, muy buena. La peli da para qué pensar, y esta peli te da para pensar sobre todo en lo que es el aspecto de cómo hablarle a una persona y cómo las personas nos controlan a través de una conversación. Y a mí personalmente desde ese punto me ha sido muy interesante ver esa peli, porque yo disfruto mucho una buena conversación y me gusta utilizar trucos benignos con la gente, ¿vale? O sea, llevar las conversaciones hacia algún lado, o mantenerla viva, o darle más fuego o gasolina a la conversación, o al revés. O sea, conducir la conversación. Y este peli es un muy buen ejemplo de ello y de las técnicas, algunas técnicas básicas. Suscribiros a mi canal si os gusta el tipo de contenido que hago, dadme like si estáis de acuerdo, dislike y comentario, a ver si no estáis de acuerdo en algo en lo que he dicho sobre esta peli, o si tenéis algo más que aportarme, algo que no me hayáis dado cuenta yo, bienvenido sea ese comentario, y nos vemos en la próxima. Chao.